Koalas. Canguros. Curiosas criaturas que cargan a sus crías dentro de unos sacos. Los científicos creyeron que estos animales eran unos desadaptados de la carrera evolutiva, que solamente podrían sobrevivir en el aislamiento de Australia. Pero los nuevos descubrimientos cuentan otra historia. Marsupiales con dientes como sables y sedientos de sangre vivieron en todos los continentes del mundo. Hace millones de años aparecieron los canguros asesinos. Paleolítico. El ataque de los canguros asesinos. Australia ha sido considerada el gran laboratorio evolutivo del mundo. Aislada del resto de los continentes durante millones de años, sus animales nativos han estado, biológicamente hablando, libres para andar por el camino menos acostumbrado. Estas extraordinarias criaturas son los símbolos vivientes de Australia. Ositos koalas, canguros saltarines con grandes orejas, lentos y dóciles osos australianos y un inspirador de tiras cómicas, el diablillo de Tasmania. Los marsupiales australianos siempre han parecido a los extranjeros animales curiosos, cariñosos y a veces cómicos. Pero los archivos fósiles australianos les están presentando a los paleontólogos un grupo de marsupiales más diverso y original que nadie antes hubiese imaginado. Descubierta en 1983, el área de fósiles conocida como Rivers Lake, en la parte occidental de Queensland, cambiaría esa teoría. Esta estación ovejera poco atractiva estaba a punto de producir suficientes fósiles para cuadruplicar todo el archivo paleontológico de Australia. Durante una década, el paleontólogo Michael Archer y sus colegas han sacado una abundante y rica cosecha científica de Rivers Lake. Después de sacar los sedimentos de caliza, los llevan a los laboratorios en la Universidad del Sur de Gales. Un buen baño de ácido muestra a los científicos una caótica mezcolanza de quijadas antiguas, dientes y otros huesos de marsupiales extintos. Archer ha descubierto que muchos de los marsupiales vivientes tienen un extraño esqueleto guardado en su ropero. En Rivers Lake existe una gran variedad de cosas que hemos encontrado desde hace unos 20 millones de años, e incluye toda clase de herbívoros y carnívoros, uno de los cuales nos enloqueció desde el principio. Era algo representativo de uno de los más mansos y simpáticos grupos de animales, un canguro. Esta apreciación ofende los sentidos. Era un canguro carnívoro. Armados de dientes muy afilados y un voraz apetito, los canguros sedientos de sangre que acechaban por las planicies australianas hace millones de años son solo una parte de la extraordinaria historia evolutiva de los marsupiales. Hoy existen 3 clases de mamíferos en el mundo: placentarios, marsupiales y monotremas. Su mayor diferencia es la forma de reproducirse. Los monotremas ponen huevos. Solo sobreviven 2 clases de estos extraños mamíferos: el espinoso comedor de hormigas y el ornitorrinco con pico de pato. En su estado silvestre solo se encuentran en Australia y en Nueva Guinea. Los mamíferos placentarios, como nosotros, y como esta hiena preñada, lleva un feto que se desarrolla dentro de su vientre. 11 días después de su concepción, una zarigüeya bebé llega al mundo. Sin pelo, poco desarrollada y prácticamente ciega, a los pocos minutos se arrastra a la bolsa materna. Tal vez este es el viaje más peligroso de su vida.
Allí pasará los próximos 9 o 10 meses alimentándose y creciendo hasta desarrollarse totalmente. Siendo este proceso de nacimiento tan extraordinario, los biólogos creen que la mejor manera de reproducción es la placentaria. Argumentan que los bebés placentarios se desarrollan mejor porque pasan más tiempo dentro del vientre materno. Sin importar este debate zoológico, la distribución de los mamíferos en el mundo está mal equilibrada. Los animales placentarios dominan en todas partes, en continentes y mares, excepto en Australia y Nueva Zelanda. Estos territorios le pertenecen a los marsupiales. Aparte de los recién llegados, Australia tiene un notable vacío de mamíferos placentarios. Pero no siempre ha sido así. Fósiles marsupiales se han encontrado en todos los continentes del mundo. ¿Por qué los marsupiales se desarrollaron tan bien en Australia y murieron en otras partes? Los científicos sostienen que en los continentes donde los marsupiales compitieron con los placentarios, estos últimos ganaron. En la isla continente, donde no había placentarios, a los marsupiales se les dio un respiro. Por cierto, la idea inicial es de Matthew, un capellán de Estados Unidos, quien dice que los marsupiales llegaron aquí porque los forzaron a salir de las tierras del norte por ser mamíferos inferiores y fueron empujados a los lugares donde los placentarios no querían ir. La idea de que los marsupiales son inferiores está profundamente arraigada a la biología tradicional. Los textos zoológicos se refieren a ellos como primitivos. Hasta sus nombres técnicos revelan algo de condescendencia placentaria, según el zoólogo Bruce Brewer. Los marsupiales son miembros de la metateria, lo que significa que casi son buenas bestias. Nosotros, los mamíferos placentarios, que inventamos la terminología, somos la euteria, o lo que se llamaría las buenas bestias. Los biólogos siempre han creído que por el hecho de que somos mamíferos placentarios y no tenemos a nuestros críos en una bolsa, debemos ser un tipo superior de mamíferos y cualquier otro tipo es solo una aproximación inferior a esta condición placentaria. Si así fuese, ¿cómo pudieron los marsupiales llegar a su abrigo en Australia y sobrevivir? De acuerdo con el dogma tradicional, fueron salvados por la separación continental durante el período Eoceno, hace 50 millones de años. Se convirtieron en afortunados refugiados en la época en que todos los continentes estaban unidos. Ellos asumen que esto sucedió cuando Australia se separó de Gondwana hace 45 millones de años y solo los marsupiales pudieron llegar hasta allí. Pero los nuevos descubrimientos fósiles en Rivers Lake están reescribiendo la historia natural de los mamíferos. Uno muy sorprendente insinúa que los marsupiales no huyeron de sus primos placentarios, sino que conquistaron a Australia. Estas tierras malas del centro de Utah se conocen como el nido de los ladrones. Aquí el infame Butch Cassidy se escondía frecuentemente de la ley. Los paleontólogos siempre han buscado aquí a otros renegados, los grandes dinosaurios. Pero un paleontólogo de la Universidad de Oklahoma, Richard Cifelli, ha venido en busca de especies menores, una de ellas del tamaño de la cabeza de un alfiler. Uno creería que hubiera llovido cocodrilos o algo parecido. Primero hay que empapar la roca en agua, entresacando los pequeños fósiles, y luego secarlos al ardiente sol del desierto. Fue aquí en 1992 que Cifelli encontró el marsupial más antiguo que se haya conocido. Aquí en mi mano izquierda está la quijada inferior de esta cosa que llamaremos Cocapelea. Es un marsupial o protomarsupial, un animal del tamaño de un ratón. Probablemente se parecía a una zarigüeya de Virginia, reducida al tamaño de un ratón. Este animal tiene unos 100 millones de años. Vivió en la época de los dinosaurios, literalmente al pie de los gigantes.
En ese tiempo había muchos depredadores voraces, así que no era el mejor lugar del mundo si uno era una pequeña criatura peluda. $35 millones de años después, el mundo seguiría siendo un lugar peligroso para los pequeños mamíferos que vivían al pie de los dinosaurios. Pero estos últimos comenzaron a morir. Los mamíferos descubrieron que podían recorrer el planeta a su gusto y se aprovecharon de esto. Empezó entonces la carrera entre los mamíferos con y sin saco. Su destino estaba regido por sus estrategias reproductivas, y parece que la baraja siempre estuvo en contra de los marsupiales. Los marsupiales son primitivos, forzados a dar a luz al poco tiempo de la concepción, en las 2 semanas siguientes. Esto sucede porque el crío no es genéticamente igual a la madre. Mientras se desarrolla, el sistema de inmunización de la madre lo reconoce como un extraño y tiene que deshacerse de él. Así que el nacimiento sucede muy rápidamente. Los placentarios han inventado este elegante sistema de membranas embriónicas que aísla al hijo de la mamá, lo cual permite un desarrollo intrauterino mucho más prolongado. Esto es importante para el éxito de los mamíferos placentarios. Lo más importante es que el cerebro puede crecer más en un vientre que en un saco, lo que le da a los placentarios una ventaja intelectual, permitiéndoles crear sistemas sociales más sofisticados. Los placentarios también pudieron especializarse fisiológicamente, lo que les permitió diversificarse para llenar varios vacíos ecológicos. Los marsupiales jamás pudieron especializarse en las mismas cosas que los placentarios, como tener muy fuertes extremidades frontales o aletas o alas para volar, como las de los murciélagos. Si esas extremidades delanteras debían ser modificadas, debieron empezar mucho más temprano en su desarrollo. Los marsupiales no pueden hacer esto porque son forzados a tener las extremidades delanteras desarrolladas de cierta forma que puedan subir y entrar al saco materno. Aún con esta supuesta desventaja, los marsupiales claramente estaban en ventaja en las partes australes del mundo. Los marsupiales comenzaron su despegue en Australia y Sudamérica, y en todos estos encontramos una evolución convergente, o sea que los marsupiales estaban haciendo lo mismo que los placentarios hacían en otros continentes. Por ejemplo, en América del Sur había un marsupial con dientes de sable. A todos les pareció como un diente de sable placentario, y este es un animal grande del tamaño de un león, con dientes, caninos y colmillos de unos 12 a 15 centímetros de largo. Esto demuestra un depredador muy grande. Había jabalíes gigantes del tamaño de un oso gris, y muy probablemente algunos eran carnívoros y otros omnívoros, y todos ellos comían lo que querían. Estos asesinos marsupiales fueron los déspotas en Sudamérica durante 60 millones de años. Pero hace unos 2 millones de años, los grandes depredadores marsupiales ya habían desaparecido, sobrepasados por los nuevos felinos placentarios con dientes de sable y los grandes osos. Estos recién llegados entraron a América del Sur por los nuevos puentes que conectaban a los 2 continentes. Durante muchas décadas, los biólogos notaron implicaciones muy claras en esta continuidad. Los placentarios superiores habían extinguido a los marsupiales inferiores. Era un fratricidio justificable en lo mejor de las tradiciones darwinianas. Pero ahora, una criatura nueva y más ominosa estaba a punto de entrar en escena para derribar décadas de creencias científicas. Los de Rivers Lake están revelando un pasado marsupial que desmiente su mansa imagen. Michael Archer ha conformado el retrato de un fiero depredador renacido del pasado australiano. Con una estatura cercana a 1,5 metros y más fornido que los canguros actuales, este asesino con dientes afilados probablemente se comía a sus más dóciles primos. El canguro moderno no es el único marsupial viviente con un asesino en su pasado. El oso australiano, lento y vegetariano, también tiene su propio y antiguo sanguinario primo. Entre los otros tipos espectaculares de marsupiales carnívoros que se desarrollaron en Australia estaban estos leones bien llamados leones de saco,
que en su edad adulta se parecían a un león maduro. Es increíble. Estudios posteriores de los dientes de estos animales han demostrado que eran carnívoros. Carnívoros más especializados que cualquier mamífero de otra parte del mundo o tal vez de otra época. Ellos hacían exactamente lo mismo que los canguros carnívoros. Utilizaban sus incisivos inferiores para apuñalear. Unos estiletes monstruosos que desgarraban salvajemente y abrían las entrañas a sus presas. Había una gran variedad, un extenso menú de donde escoger su alimento. Esto era al final del período Pleistoceno. Existían canguros gigantescos de 3 metros de altura, osos australianos del tamaño de un caballo pequeño. Había una gran variedad de especies, marsupiales del tamaño de un hipopótamo, y todos ellos muy apetecibles. Pero el descubrimiento que ha hecho tambalear a la comunidad científica es este pequeño fósil de un diente perteneciente a un mamífero placentario, que Archer encontró en un sedimento australiano de 55 millones de años. En esa arcilla encontramos lo que esperábamos, muchos marsupiales, cosas interesantes, pero para nuestra sorpresa un mamífero placentario. La mayoría de los científicos asume que los marsupiales llegaron a Australia antes que los animales placentarios. Cuando la isla continente se desprendió, los marsupiales se quedaron solos para poder desarrollarse sin competencia alguna, y así se ganaron a Australia. Pero el diente haría que Archer cambiara de opinión. Archer mandó moldes del diente a expertos de todo el mundo. Comparando el número y posición de las cúspides, la mayoría de ellos llegaron a una conclusión sorprendente. Se parecía más a un molar de un placentario que de un marsupial. Cuando Archer y Goodhelp publicaron los resultados, los científicos rápidamente comprendieron las enormes implicaciones. Los marsupiales no ganaron por falta de competencia, simplemente tenían una ventaja. Lo más importante de este diente, si es un placentario, es que demuestra que estos estaban presentes en Australia hacía tiempo. Y no tenían que competir contra los marsupiales. Al contrario, los marsupiales asumieron el mando en la presencia de los placentarios. Así que, como vemos, esto contradice la antigua teoría. Claro está que el descubrimiento de este diente placentario en Rivers Lake es importante, pero muchos eruditos no están dispuestos a redefinir la historia natural australiana basándose en algo tan pequeño y singular. Tim Flannery, paleontólogo australiano, aún no está convencido. La idea de que había un primitivo animal placentario en Australia se basa en un diente de solo 2 milímetros de longitud y peor aún en la posición de la cúspide de solo un diente, lo cual es algo muy relativo. ¿Se dan cuenta? Las diferencias son muy mínimas. Es muy difícil identificar un solo diente aislado. Como ya lo he dicho, creo que existe un buen argumento acerca de que es placentario. También se compara mucho a los de algunos grupos de marsupiales, así que creo que el jurado seguirá deliberando sobre todo esto. El hecho de que los marsupiales fueron más fuertes que los placentarios, o ganaron sin competencia, sigue siendo discutible. Pero hay algo que sí es cierto. Los marsupiales fueron diseñados para el singular medio ambiente australiano. El duro clima australiano es ventajoso para los marsupiales por su característico sistema reproductivo. Para los marsupiales, el crío está en un saco, hay muy poca inversión. Si los tiempos son malos y hay sequía o algo así, se puede expulsar al crío, aceptar esta pérdida y seguir viviendo para volver a reproducir. Tal vez Rivers Lake revele más secretos de la historia marsupial en Australia, pero por el momento, la comunidad científica mira a estos animales con un renovado respeto. De muchas maneras, parecería que tal reivindicación hacia los marsupiales es una victoria hueca. La edad de los grandes marsupiales carnívoros se acabó. Sus leones desaparecieron hace 30.000 años. El lobo marsupial, también llamado el tigre de Tasmania, estaba declinando en la edad moderna. Los colonos europeos lo veían como una alimaña y se apresuraron a acabar con él. El último lobo de Tasmania murió en 1936 en cautiverio.
Hoy, el pequeño pero feroz diablillo de Tasmania está en la lista de especies en peligro de extinción. Pero un improbable campeón de la causa marsupial todavía resiste en el hemisferio norte. La humilde zarigüeya ha incrementado su territorio, desde América del Sur hasta el Canadá. El canguro común está abriéndose camino hacia el norte. Liberados en algunos de los disminuidos ambientes silvestres de Inglaterra y Alemania, los canguros parecen prosperar. Pero es en Australia, en sus tierras bajas, con su rudo e inhóspito terreno, donde los marsupiales seguirán dominando el antiguo terreno de los canguros asesinos.